Bueno, Tulio y Baitza no están acá. ¿Dónde? Ahora Tulio no está enfermo. Ya Tulio ya se alivió, qué bueno. Pero ahora ellos están en Brasil, viajaron a Brasil para ahí poder renovar temas también de la visa, ¿no? También pasaron un poquito de tiempo ahí con la familia, pero también con la familia espiritual allá en Sao Paulo, amén. Entonces sigan orando por ellos, ¿no? Para que todo salga bien. Y también, bueno, Luis y Malú ya regresan esta semana, amén. Yo sé que Carlos y Diana los extrañan mucho, ¿no? Yo sé que todos los extrañamos mucho, ¿no es así? Entonces, hermanos, hoy vamos a estudiar un tema que es algo muy básico, pero al mismo tiempo es la cosa más importante en la iglesia. No me refiero a nuestra vida, porque en nuestra vida lo más importante es nuestra relación con Dios, ¿no es así? Lo más importante por sobre todas las cosas es nosotros estar bien con Dios. Pero en la iglesia, hermanos, ¿no? ¿La iglesia qué es? Básicamente es el reino de Dios. Y el corazón de Dios desde la creación del hombre, ¿cuál ha sido? Multiplíquense, ¿verdad? En Génesis, cuando creó al ser humano, habló de multiplíquense y sean fructíferos, ¿no es así? Entonces el mismo corazón de Dios sigue siendo para nosotros dentro de la iglesia. Poder multiplicarnos y ser fructíferos, amén. ¿Y cuál es el método que dejó Jesús para que nosotros pudiéramos ser fructíferos? Bueno, nuestra fe, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo podemos poner en práctica nuestra fe? Bueno, compartiendo nuestra fe, ¿no es así? ¿Y cómo podemos aprender a compartir nuestra fe? Bueno, con otros hermanos que ya compartieron su fe también, amén. Entonces es increíble, Dios es tan perfecto que creó planes y métodos tan increíbles que hoy en día podemos replicar y podemos ver milagros en la iglesia en la Ciudad de México, ¿amén? Entonces, ¿cuál es? Como un carro, imagina la iglesia como un carro que está avanzando, ¿no? Entonces, para que avance obviamente necesita combustible, ¿no? Necesita fe, ¿no? Pero en medio de todo eso, ¿no? Un carro tiene ruedas, ¿no? Y es lo que hace que avance, el motor obviamente es Dios, ¿no? Pero esas ruedas en la iglesia, hermanos, ¿no? Son las charlas bíblicas. ¿Qué es una charla bíblica? Si tú estás visitando hoy, creo que el 99% de los que estamos acá sabemos que es una charla bíblica, ¿no? Recuerdo hace 10 años, hermanos, ¿no? Voy a hablar de mis tiempos, ¿no? Hace 10 años, tenía 18 años yo. Acababa de terminar un partido de fútbol en la universidad, ¿no? Curiosamente traía una playera de Colombia amarilla. Y en ese momento, una profecía, ¿no? De lo que me esperaba ahí con David. Pero en medio de todo eso, hermano, yo recuerdo que mis amigos iban a ir a una fiesta ese día. Me invitaban, era nuestra rutina cada viernes. Y ese viernes, hermanos, yo dije, ¿sabes qué? No quiero ir a esa fiesta, estoy harto. Me quedo a hacer algo productivo. Me quedé acostado en los pastos de CEU. En medio de esos pastos de CEU, llegó un hombre y me dijo, ¿qué vas a hacer ahorita? Le dije, ¿sabes qué? Nada. Debes de venir a una charla bíblica. Yo, obviamente, Dios ya había preparado mi corazón antes y en ese momento dije, sí voy a ir. Pero como buen discípulo, ¿no? A veces uno duda de las palabras de las personas, ¿no? Y él me dijo, ok, y se fue, ¿no? No me dijo ni en dónde iba a ser la charla, ni nada, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando, ok, perfecto. Pero por gracia de Dios, ese mismo día, 2 personas más, 2 discípulos más se acercaron conmigo y compartieron su fe conmigo, amén. Me dijeron simplemente, brother, ¿quieres ir a una charla bíblica? Yo ya le había dicho a tu compañero que sí, ¿no? ¿Pero dónde es? Bueno, aquí es, vamos a estar a este lugar, a tal hora. Y ellos, fue tan increíble, hermanos, ¿no? La primera vez que llegué a una charla bíblica, que yo solamente llegar ahí, todos saludándome con tanto ánimo, con tanta pasión, ¿no? Animándome por la playera que yo traía de Colombia en ese momento, ¿no? Todos amaban Colombia ese día, ¿no? Y era como... ¡Qué loco! Y yo la verdad es que era hacer mi playera del equipo, no tenía nada que ver con Colombia yo, ¿no? Pero en medio de todo eso, hermanos, ¿no? Dios usó una charla bíblica para que yo pudiera ser salvo, amén. Dios usó una de las ruedas del carro de la iglesia para que yo pudiera llegar a ser un discípulo de Jesús. Y estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros recibimos una invitación muy pequeñita.
Son 15 minutos de tu tiempo, no te va a llevar nada, ¿no? Solo es para escuchar un mensaje pequeño de Dios, ¿no? O quizá tú te invitaron en tu trabajo, o quizá a ti te invitaron tu familia, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, hermanos, llegamos o ahora somos parte de una charla bíblica, ¿amén? Por eso el título de la clase el día de hoy, para entender más el corazón de qué es una charla, justamente se llama la charla bíblica de Jesús, ¿amén? Viene una escritura en Hechos capítulo 19. Contigo, bro. Hechos capítulo 19, amén. Vamos contigo. Vamos a ver una de las primeras charlas bíblicas del primer siglo, ¿no? Mira capítulo 19, versículo 6. ¿Están ahí, hermanos? Vamos, Alexis. Contigo, bro. Dice la escritura: cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pero Hechos 19, versículo 9. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Mira qué increíble, hermanos, ¿no? Acá vemos la charla bíblica de Pablo de Tarso. Pablo, interesantemente, dice ahí la escritura, ¿no? Que escogió ahí un total de 12 hombres. Hombres que habían recibido el Espíritu Santo, hombres que eran discípulos de Jesús, y en medio de todo eso, ¿no? Dice que fue a la sinagoga, que como nosotros estudiamos la Biblia con personas y explicamos qué es una sinagoga, ¿no? Una sinagoga, sobre todo en la universidad, ¿no? Damos ese ejemplo, ¿no? La sinagoga, imagínate que era la universidad de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban, ¿no? Estudiaban todos los días, ¿no? Eran personas que estaban preparando y estudiando todos los días. Personas muy preparadas, ¿no? Entonces imagínate, Pablo llevó un grupo de discípulos a predicar en la sinagoga judía día tras día, pero no predicó cobardemente. Dice la escritura que predicó valientemente, amén. Sí. Pero mira qué interesante. Había gente que estaba abierta y había gente que no estaba abierta. Sí. Se relaciona un poco con tu charla bíblica, ¿no? ¿Qué pasa? Invitamos mucha gente a estudiar la Biblia, ¿no es así? Y hay gente que no quiere definitivamente, pero hay un pequeño grupo que acepta y que estudia la Biblia y que muchos de ellos hoy están sentados en esta silla, ¿eh? Muchos de nosotros, ¿no? Entonces siempre desde el primer siglo es una verdad que nunca ha cambiado, hermanos. Hay personas abiertas y hay personas cerradas. Pero por ese pequeño grupo, ¿no? De personas abiertas o gran grupo, como lo queramos ver, vale la pena tener una charla bíblica, ¿no es así? Y dice la escritura que ahí formó un grupo, ¿no? Y después de predicar en las sinagogas, tomó un grupo pequeño y de ahí empezaron a predicar, a hablar, ¿no? En la escuela de Tirano, ¿no? Qué increíble, ¿no? Por eso muchos de nosotros fuimos bautizados, fuimos convertidos en una charla bíblica en la universidad, ¿no es así? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso Pablo? ¿Por qué hacía eso Jesús? ¿Por qué hacemos eso hoy en día, hermanos, no? No es que no queramos enfocarnos en todos los grupos de las personas, totalmente, ¿no? Ese no es el corazón de Jesús, ¿no? Pero si te das cuenta, ¿no? ¿Cómo puede ser evangelizado todo el mundo, ¿no? Bueno, Jesús usó jóvenes, Pablo usó jóvenes, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Dios usa jóvenes. Mira un ejemplo que vimos este domingo. Dios usó un joven, ¿no? Como de 20 años que era Tony Méndez, ¿no es así? Tony Méndez, ¿no? Compartió con sus papás, ¿no? Ahora su mamá, que es una mujer ya casada, ¿no? Puede estudiar la Biblia, ¿no es así? Sí. Y ahora también, ¿no? Ahora que ya pasó por solteros, casados, ¿no? Ahora también está evangelizando universitarios, ¿no? Y su sobrina fue bautizada el domingo pasado, ¿eh? Entonces, no es porque somos selectivos ni nada, hermanos. Es la estrategia que hizo Jesús y es la misma estrategia que usamos hoy en día. Porque a través de universitarios, a través de jóvenes, podemos evangelizar a todos los grupos de personas, amén. Y ese es el punto, hermanos, en medida, ¿no? Fíjate ahí, ¿no? El corazón de todo eso, ¿no? ¿Cómo inicia eso?
Alguien compartió la fe en la universidad con Yes, ¿no es así? Yes compartió la fe con sus padres, ¿no? Que son casados, Francisco y Ara. ¡Qué increíble! Fran y Ara compartieron también con su hija Vianey, ¿no? Con su nuero, ¿cómo se dice? Yerno Samar, ¿no? Pero en medida que esa charla bíblica con los papás de Yes, Francisco y Ara, ¿no? John y Laura empezó a crecer, ¿no? Ahí también llegaron hermanos increíbles como Antonio Fink, ¿no? Tú puedes ver, hermano, que no se trata de selección ni nada, se trata de ser estratégicos a través de persona de enfoque. Ahí podemos evangelizar todos los grupos, ¿no? Puedo hablar de tantos ejemplos. Alguien evangelizó con Kenia, Kenny evangelizó con Itzia, ¿no? Mira, ahora está aquí Itzia, increíble, ¿no? Pero algo que me llama la atención, hermanos, de este punto, ¿no? Es ver que Pablo, curiosamente, ¿cómo él entendió? ¿Por qué eligió el 12 discípulos, ¿no? ¿Por qué él escogió un grupo pequeño? Qué interesante. Mira una escritura en Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Amén. Mira cuál era el corazón de Pablo en cada cosa que él hacía, incluyendo su charla bíblica. 1 Corintios 11:1. ¿Ya están ahí, hermanos? Sencillo, la Biblia dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Era muy obvio, hermanos. ¿Por qué escogió 12? ¿No? Bueno, porque Jesús escogió 12, ¿no es así? ¿Por qué Pablo hacía lo que hacía? ¿Por qué se enfocaba en grupos pequeños? Porque Jesús se enfocó en grupos pequeños también. Y ese es el corazón, por eso el primer punto, hermanos, es el corazón de una charla bíblica. Venga, vamos, bro. ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la esencia de una charla bíblica? La imitación, hermanos, ¿no? La imitación. Y sabes, yo sé que en este grupo hay gente muy talentosa. De hecho, hay gente que es mucho más elocuente, más divertida, más creativa, más talentosa en cuanto a hablar en público que yo, sin duda. ¿Saben, hermanos? Y yo creo que este grupo, la iglesia en general, tiene gente súper talentosa. Pero el corazón de Dios en una charla bíblica nunca es la innovación, la originalidad, sino es la imitación. ¿Por qué, hermanos? ¿No? Bueno, porque hubo alguien antes que tú, que Dios ya ha enseñado, que Dios ya ha preparado, que Dios le ha dado sabiduría, que ha visto lo que funciona, lo que no funciona, ¿no? Y a veces nosotros somos muy orgullosos que llegamos diciendo: no, esa persona no sabe nada, yo lo voy a hacer, ¿no? Porque yo llevo 20 años en la fe, ¿no? Pero, ¿saben, hermanos? El corazón de Pablo y el corazón que Dios espera de nosotros es que imitemos. Yo pienso en mi vida, hermanos, sin duda, yo soy un mix de tantos hombres de Dios tan increíbles, ¿no? Yo pienso, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo acabo de decir. A veces yo hablo y me doy cuenta, wow, eso es de Tulio, ¿no? Como Tulio habla y siempre es: ¿saben, hermanos? ¿No? ¿Sabe, hermanos? ¿No? Ya tengo esa palabra como grabada en mi mente, ¿no? Yo cuando hablo, muchos han escuchado que a veces digo como la frase, ¿no? Como estoy muy animado, como oh baby, ¿no? Como, eso no es muy mexicano que digamos, ¿no? Eso lo aprendí de mi primer discipulador, que era un gringo, ¿no? Obviamente. No diga fácil. Escuchó nada, fase, no, nunca, ¿no? Si alguien me escucha decir eso, deténganme, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo nunca en mi vida, hermano, ¿sabes? Yo no, por mi propia cuenta, yo no digo papito porque quiero decir papito, ¿me explico? Ese fue un discipulador que yo tuve que hablaba tanto así, hermanos, que yo me quedé con eso en mi mente. Algunos lo conocieron aquí, ¿no? Pero que, ¿saben, hermanos? Yo soy un mix de tantos hombres increíbles que me han enseñado, que me han ayudado, ¿no? De hecho, hoy trato de imitar cómo predica Tulio, justamente, hermanos, ¿no? No trato yo de poner mi propio estilo ni nada, no, más bien trato de imitar a Tulio. Porque, ¿saben, hermanos? Yo no sé nada. Yo soy un siervo inútil, ¿no? Y el corazón de Pablo es lo mismo, hermanos. No es tú la originalidad. Yo sé que tú tienes muchas ideas increíbles, que eventualmente, hermanos, no quiere decir que no lo hagas, pero a su tiempo tú vas a poder implementarlo, vas a poder hacer una charla bíblica con tu estilo. Pero el primer paso de una charla bíblica, hermanos, siempre es el corazón de imitar. No voy a olvidar la primera vez, hermanos, ¿no? Que yo empecé a discipular a nuestro querido hermano Moisés Uriarte, ¿no? ¡Moisés! ¿Sabes? Moy es increíble, amén. Viví con él, ¿no?
y al mismo tiempo lo discipulaba, y en ese tiempo yo le ayudaba en la charla bíblica que él dirigía en CU en las noches, ¿no? Y la verdad, para ser muy honesto, ¿no? Las charlas bíblicas de ese tiempo de Moy no eran muy buenas, amén. Amén. Pero en ese momento, ¿no, hermanos? No, Moy fue súper humilde, es uno de los hermanos más humildes que conozco. Que él pedía consejo, él me pedía consejo, entonces yo le decía, mira, bro, yo voy a dar la charla bíblica, escúchala como yo la doy y después tú replícala, ¿vale? Entonces yo di la charla bíblica, ¿no? Después ahí me di cuenta que no solo Moy había visto cómo la había dado yo, sino que la grabó, ¿no? Y no solo la grabó, ¿no? Sino la siguiente charla bíblica que él dio la siguiente semana, dio exactamente la misma charla, tal como la di yo en ese momento, que hasta me sorprendí, ¿no? ¡Wow! Moy dio exactamente la misma charla bíblica. Hasta dijo quizá los mismos chistes, recuerdo en ese momento, ¿no? Pero, ¿sabe, hermanos? Hoy veo a Moy, ¿no? Y dirigiendo su propia charla bíblica en los solteros. Poniendo su toque, su estilo, ¿no? Dando ahí su creatividad. Ahora los flyers que él hace son otro nivel, ¿no? Increíbles. Y no solo eso, sino ahora también dio una charla bíblica en inglés, ¿sabes? Pero ese es el punto, hermanos, ¿no? El corazón de una charla bíblica no es la originalidad, es la imitación. Después sí viene, y después de verdad tú vas a poder meterle tu estilo, vas a poder ahí hacer cosas creativas, no hacer una charla bíblica musical, no sé. El punto, hermanos, es que el corazón es primero imitar a personas espirituales que Dios ya te ha puesto, que ya han sido experimentadas y que Dios ya las ha usado poderosamente en el pasado, amén. Vamos a continuar leyendo, hermanos. Vamos a otra escritura, acá a Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, versículo 13, amén. Muy bueno, bro, increíble. Contigo, Alexis. Dice ahí la escritura. Marcos 3, 13. Dice ahí. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Amén. Punto número 2, hermanos. El método de Jesús. El método de Jesús, hermanos, simplemente son grupos pequeños. Amén. Jesús creó su propia charla bíblica, ¿no? Su propio grupo de discipulados, su grupo de pequeño de personas a las cuales él se iba a enfocar, poder ayudarlos. ¿Para qué? Para hacer un grupo chévere, para hacer un grupo que formaran mejores amigos, ¿no? Para hacer un grupo, ¿no? En el que tuvieran un nombre muy padre, ¿no? No. Jesús creó un grupo, agarró un grupo y formó un grupo para enviarlos a predicar, amén. Y Jesús le puso el mejor nombre para una charla bíblica. No era Meraki, no era Iotopía, ¿no? No era horchata, ¿o cómo se llama una charla? ¿Cómo? Anchata en los universitarios. Ninguno de esos nombres se comparan, ¿eh? Imagina tener una charla bíblica, que tu charla bíblica se llama Los Apóstoles. Y Jesús creó su charla bíblica. ¿Y apóstol qué significa, no? ¿Alguien sabe qué significa la palabra apóstol, no? Enviados. ¡Wow! Mira, ¿no? Jesús creó su grupo, le puso un buen nombre, increíble, ¿no? Pero si te das cuenta y puedes leer ahí más adelante, hermanos, ¿no? Cada persona que él eligió eran personas tan diferentes, ¿no? Entre ellos. Si tú tratas de buscar un patrón entre ellos, lo único que tú vas a encontrar ahí, ¿no? Más o menos, es que todos al menos tenían un pasado judío, ¿no? Pero de ahí en fuera, hermanos, había tantas diferencias. Tú puedes ver ahí a Mateo, ¿no? Mateo, que era un republicano, que todos los judíos lo odiaban, pero los romanos, ¿no? Lo consideraban, pues de alguna forma lo consideraban, tenía trato con ellos, ¿no? Pero Mateo era visto como lo peor de lo peor para los judíos. Puedes ver a otro tipo, ¿no? Como Simón el Celote. Que Simón el Celote era tan celoso justamente de su religión, más bien de su fe judía, ¿no? En ese momento,
que él incluso, ¿no? Él se dedicaba junto con otro grupo, ¿no? De los celotes, ¿no? A asesinar a todos los traidores de los judíos, ¿no? Que están en contra del imperio romano, imagínate. Entonces imagina juntar a Mateo y juntar a Simón el celote, ¿no? En una misma sala. Imagina juntar a alguien de UNAM con alguien de Paul, ¿no? Imagínate juntar, ¿no? Alguien que le va a la América y alguien que le va a los Pumas. Terrible. Pero imagínate ahí juntar a alguien que viene de un pasado muy bien acomodado económicamente y alguien que viene de un pasado como muy pobre, ¿no? Pero ¿saben, hermanos? Ese es el método de Jesús. Vamos, Alexis. El método de Jesús fue enfocar en grupos pequeños. Pero no cualquier grupo pequeños, grupos pequeños con muchas diferencias. Vamos, bro. O sea, hermano, y cada charla bíblica, ¿no? Es un mix de tantas culturas, ¿no? De tantos pasados, de tantas experiencias, de tantos niveles económicos, de tantos niveles de educación, ¿no? De tantas cosas, hermanos, que al final del día, ¿no? Somos iguales todos delante de la cruz. Pero, hermanos, todos venimos de pasados tan diferentes, ¿no? Y literalmente, la charla bíblica de Jesús no era una charla de personas perfectas, para nada. Estaba llena de personas imperfectas. Y quizá uno piensa, ¿no? Que el mundo fue evangelizado gracias a que los apóstoles eran personas increíbles, ¿no? Pero no necesariamente, hermanos, ¿no? Más bien, Jesús supo trabajar con todas las diferencias, unir las diferencias. Y en medio de todo eso, Él potencializó a cada uno de los talentos, virtudes, capacidades, debilidades de cada persona en su charla bíblica. Llegaron a evangelizar todo el mundo en su generación. Vamos, bro. Mira qué increíble, hermanos, ¿no? Y mira una escritura acá en Éxodo capítulo 18, amén. Vamos a Éxodo capítulo 18, versículo 17, amén. Contigo, Alexis. Éxodo capítulo 18, versículo 17. ¿Están ahí? Moisés en el contexto va a ver a su suegro. Moisés había pasado todo el día atendiendo gente, ¿no? En el pueblo ahí. Y lo que le dice a su suegro en versículo 17 es esto. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. ¿Por qué no estaba bien? Porque Moisés estaba haciendo todo solo. Era el único que estaba trabajando en su grupo, ¿no? Que no era un grupo pequeño, era un grupo gigante, ¿no? Pero mira versículo 18, dice: pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Y ¿saben, hermanos? Cuando nosotros no logramos potencializar a todos los discípulos en nuestra charla bíblica, ¿no? Te cansas tú, pero no solo te cansas tú que estás haciendo mucho trabajo, sino también se cansan incluso los que no están haciendo nada. Es una locura, ¿no? Y sí, una persona que duerme mucho, ¿no te ha pasado, no? Está tan dormido que terminas cansado de dormir tanto, ¿no es así? Entonces, es cansado para la persona que trabaja mucho, que está haciendo todo solo, pero al mismo tiempo es cansado para las personas que están en tu grupo. ¿Por qué? Porque no están involucrados, no están viendo milagros en su vida, y al final, ¿qué va a pasar? Van a terminar cayendo de la fe. Y el método de Jesús es enfoque en grupos pequeños, hermanos, precisamente porque ahí es donde podemos trabajar, ¿no? Es mejor trabajar con un grupo de 12, es mejor trabajar con un grupo de 6 que trabajar con un grupo de 250, ¿no es así? Podemos influenciar directamente con las escrituras mejor un grupo de 5, de 6, que un grupo de 25 personas, ¿no es así? Por eso el rol de un líder de charla es ayudar a cada persona de tu charla bíblica a involucrarse, no solamente en compartir su fe, sino en levantar a los otros hermanos en las charlas bíblicas. No solamente a levantar a los otros hermanos, sino a discipular a otras personas. No solamente discipular, ¿no? Sino que ellos levanten a otras personas para que ellos también discipulen, ¿no? El trabajo de un líder de charla es ese, hermanos. Y al mismo tiempo, ¿no? Yo quiero inspirar, ¿no? Mira ahí versículo 19. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Amén. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos les debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben de cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios,
que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Las charlas bíblicas, ¿no? Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Esto te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Wow. Si tú trabajas junto con otras personas, hermanos, el pueblo se va a ir satisfecho. Hay una frase, ¿no?, que dice que si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y Michael Jordan también habló de eso, ¿no?, cuando lo entrevistaron acerca de esa parte, ¿no? Como él habla, ¿no? Como el talento, hermanos, gana partidos. Él le hablaba de eso. Pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Come on, man. Vamos, bro. Tú decides, hermano, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres llegar rápido? ¿Sabes? Es mucho más fácil para nosotros, ¿no? Mucho más fácil a veces hacer las cosas solo, ¿no es así? ¿Por qué? Porque ahí no estás viendo quién te apoya en un estudio bíblico, ¿no? No estás ahí viendo, ¿no?, como quién comparte la fe contigo, ¿no? Pero, ¿sabe, hermanos? Si nosotros queremos llegar lejos como iglesia, nuestro trabajo no solamente es nosotros avanzar, sino que las personas avancen con nosotros. ¿Amén? Y, ¿sabe, hermanos? Las charlas bíblicas vienen desde el Antiguo Testamento, grupos pequeñitos de 10. Por eso, el plan de Dios es multiplicar. ¿Pero cómo? A través de grupos pequeños. Entonces, punto número 2, el método de Jesús, enfoque en grupos pequeños. ¿Amén? Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Amén. Contigo, Víctor. Vamos contigo. Primera de Juan 4, 20. Amén. Vamos, Alexis. Dice ahí la escritura: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Punto número 3, hermanos. El método de Jesús nunca falla. Vamos, Alexis. ¿Sabe, hermanos? El método de Jesús fue perfecto. Enfocar en grupos pequeños. Pero, ¿sabe, hermanos? Ese fue el plan de Jesús desde el inicio. Pero también el plan de Jesús, ¿no? Aunque quizá tú puedes ver tu charla bíblica que tiene problemas, ¿no?, que tiene dificultades, que tiene cosas, que tiene situaciones, ¿no? No quiere decir que el método de Dios ya fracasó. Todo lo contrario, hermanos. El método de Jesús nunca falla. ¿Por qué? Porque el método de Jesús es el amor entre los discípulos. La primera cosa, obviamente, hermanos, no es amar a Dios. Pero la segunda cosa es amar a los discípulos, amar a los hermanos, amar como Jesús nos amó. Y, ¿sabe, hermanos? Y muchos podemos pensar, ¿no?, que la charla que Dios nos puso, ¿no?, el grupo pequeño de personas que Dios nos puso, no es el que yo quería estar, ¿no? Porque hay una charla que habla en inglés y yo quiero aprender inglés, ¿no? Porque esta charla, ¿no?, está mi mejor amigo, mi mejor amiga, ¿no? Porque en esta charla, como no conozco a nadie, ¿no? O porque en esta charla estoy muy aislado del resto de los demás discípulos, ¿no? Pero, ¿sabe, hermanos? Dios te puso ahí precisamente para tú aprender a amar la charla bíblica. ¿Sabes? A veces es mucho más fácil ver amor en un grupo grande, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí ahorita, ¿no? Se siente el amor, ¿no es así? Increíble. Pero a veces es más fácil ver el amor en un grupo grande que en los grupos pequeños, ¿no? Pero ahí es donde tú y yo entramos, hermanos, porque la verdad es que cómo está una charla bíblica, la charla bíblica más, ¿cómo lo puedo decir?, menos animada es como está realmente la iglesia, ¿me explico? Entonces, tú quieres tener el corazón de que tu charla sea la mejor charla en la iglesia. ¿Por qué? No porque competir con otros, para nada. Porque como está tu charla bíblica es como realmente está la iglesia, hermano. ¿Tú quieres tener una iglesia desanimada? ¿No? Ten una charla bíblica desanimada, ¿no? Si tú quieres tener una iglesia sin amor, ten una charla que no tenga amor. Que nadie se preocupe por qué no viniste, que nadie se preocupe cómo está tu relación con Dios, que nadie se preocupe, ¿no?, cómo está tu tiempo de discipulado, cómo está tu relación con Dios, con otros hermanos. Cómo está tu charla bíblica es como está realmente la iglesia, amén. Y, ¿sabe, hermanos? No es responsabilidad del líder solamente crear esa atmósfera. Responsabilidad de cada discípulo amar nuestra charla bíblica. Hermano, yo no soy increíble para nada. Yo soy el peor de los pecadores, ¿no?
Pero recuerdo, ¿no? Yo tenía una charla que disfrutaba mucho porque estaba mi interés de ese tiempo, ¿no? Que era Livnia, ¿no? Estaba Livnia ahí, ¿no? Bueno, y el único, ¿no? Pues, sonó raro eso, ¿no? Bueno, ustedes entienden, ¿no? Era Livnia, ¿no? Pero en medio de... Exacto, puedo bromear con eso, ¿no? Pero en medio de todo eso, ahí estaba, me acuerdo que ahí me apoyaba David, estaba Laida en esa charla, ¿no? Y de Sebas Brem, ¿no? Era muy padre esa charla, me gustaba mucho. Pero de un momento a otro me dicen, como, bro, ya no vas a estar en los universitarios, vas a estar en la región norte, ¿no? Y dije, ah, caray, perfecto, ¿no? Y vas a estar tú solo ahí, el Livni va a estar todavía en los universitarios, qué bueno. Y tú vas a estar ahí con Casado. Entonces la charla que me dieron en ese momento, hermanos, ¿no? Todas eran mamás, ¿no? Estaba la mamá de Tony Buendía, ¿no? Estaba Arita Gutiérrez, ¿no? Estaba la mamá de Primo, Lucy, ¿no? Estaba Isabel Zamudio, que es una mamá ya también grande, ¿no? Estaba, no me acuerdo quién más estaba ahí en esa, Gaby Pacheco, ¿no? Y recuerdo, hermanos, ¿no? Esa charla, como cuando llegué, era totalmente diferente a los universitarios, ¿no es así? Fue un poquito, ¿no? Pero, ¿sabes, hermanos? Fue una de las charlas que más disfruté en toda mi vida, hermanos, ¿no? Porque ahí yo estaba viendo como, wow, tengo el privilegio de dirigir una charla donde están las mamás de mis mejores amigos, ¿no? Y, ¿sabes, hermanos? Esa fue una de las charlas que yo más amé, más disfruté, ¿no? Porque en medio de todo eso, ¿no? Hubo muchas cosas pasando, a pesar de que no había un empuje tan grande, ¿no? Yo cuando veía a las personas viajar de tan lejos, ¿no? Y diciendo, mira, traje esto para la charla, ahí me rompía el corazón. Y, ¿sabes, hermanos? Ahí yo aprendí el valor de amar cada charla bíblica que Dios te ha puesto. Yo quiero inspirarte, la charla bíblica que Dios te puso es la charla bíblica que Dios quiso que tú estuvieras, ¿amén? Para enseñarte a amar al hermano que tú ves. Y si nosotros, hermanos, aprendemos a amar a los hermanos que vemos, vamos a tener un amor más grande por Dios, amén. Vamos a continuar leyendo, hermanos, ¿no? Vamos a Esdras, más bien Esdras capítulo 10, versículo 4, para reforzar ese punto, amén. Vas, Alexis. Esdras 10, Vamos. versículo 4, amén. ¿Ya están ahí? Esdras 10, versículo 4. Dice la escritora, levántate, pues esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos, cobra ánimo y pon manos a la obra, amén. Obviamente, la responsabilidad, 100%, hermanos, ¿no? De avanzar el reino, sí es del líder de charla, pero es cada uno de nosotros, amén. Pero al mismo tiempo, tu líder de charla necesita este tipo de personas a su lado. Personas que te digan, brother, ¿por qué estás animado? Levántate, eso es tu responsabilidad, estar animado, amén. Pero no solo tú, anímate. Nosotros vamos a poder estar ahí a tu lado peleando. ¿Necesitas algo para la charla bíblica? ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Estás desanimado? Mira esta escritura, ¿no? Cobra ánimo y vamos juntos a poner manos a la obra, amén. La responsabilidad, hermanos, no es del líder, es de todos juntos. Hacer de nuestra charla las llantas de la iglesia, ¿no? Pero no cualquier carro, ¿no? No un bochito, ¿no? Sino el carro más hermoso de la vida, ¿no? Amén. Como el carro de Emi Castrejón. Tú y yo, hermanos, tenemos la capacidad de hacer la charla bíblica un lugar increíble. Pero para eso, hermanos, ¿no? Necesitamos obviamente también ayuda. Y justo ese es el último punto, ¿no? Que quiero tocar el día de hoy, ¿no? El propósito de una charla bíblica, ¿no? Y esa lo tengo en otras notas, amén. Te esperamos. Gracias por esperarme, amén. Vamos a una escritura acá en Marcos capítulo 6, amén. Marcos capítulo 6. Vamos a leer ahí, no, hasta versículo 6, dice. Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían.
¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él? Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. ¡Wow! ¿Qué pasa acá? En un momento de su charla bíblica, ¿no? Jesús con sus discípulos, llega un momento en que tienen un tiempo de crisis, ¿no? No estaban ocurriendo muchos milagros, ¿no? No está ocurriendo mucho en la charla bíblica de Jesús. Si eso pasó en la charla bíblica de Jesús, ¿no? ¿Qué puede pasar en la tuya y en la mía, no? Bravo, es verdad. Es normal, hermanos. A veces tenemos rachas así, ¿no? En las que no hay muchos milagros, no hay muchos estudios bíblicos, no hay muchas personas que están estudiando la Biblia, no hay quizá hay muchos bautismos, quizá incluso hasta personas están abandonando a Dios. Puede pasar. Al final del día, hermanos, ¿no? Jesús pasó por algo así, pero mira qué hizo Jesús en medio de todo eso, hermanos. Mira el versículo 6, ahí, 6:30. Dice: Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Dándoles autoridad sobre los espíritus malignos, les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren a una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de ahí sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. ¡Wow! Mira qué increíble, hermanos, ¿no? Después de un tiempo de sequía, de que no había muchos milagros ocurriendo, Jesús, ¿no? Dio dirección acá a los discípulos y en medio de todo eso los milagros regresaron. ¿Cuál es el quinto punto y final, hermanos? El propósito de una charla bíblica: ver milagros. Amén. El propósito de una charla simplemente, hermanos, es ver milagros ocurrir. ¿Sabe, hermanos? Acá me encanta, ¿no? Porque Jesús inició una campaña con sus discípulos. Las campañas es algo totalmente bíblico. ¿Qué es una campaña? Bueno, es una estrategia que usamos para ver milagros ocurrir en las charlas bíblicas. Amén. ¿Qué es una campaña? Bueno, acá vemos algo muy puntual. La primera cosa que hizo Jesús, ¿qué fue? ¿Qué pudieron ustedes ver, hermanos, no? ¿Dar indicaciones, dar dirección? No, la primera cosa que hizo Jesús fue poner el ejemplo. Entonces, si tú quieres ver milagros ocurrir, ¿no? En tu charla bíblica, en tu grupo, tú tienes que poner el ejemplo, ¿amén? Jesús llamó a predicar, ¿no? A todos sus discípulos, pero Él fue el primero en hacerlo. O sea, hermanos, yo pienso en todo eso y obviamente no pienso en otro hermano que es nuestro querido líder Tulio Amaral, ¿amén? Algo que admiro mucho de su fe es que, de verdad, un día tuvimos una plática, ¿no? Cuando él iba a hablar de todos los cambios para Monterrey, ¿no? Y eso. Entonces él nos invitó a desayunar a un mercadito, ¿no? Y en ese mercadito yo dije, ¿por qué nos invitaron a desayunar antes del servicio, no? Algo va a pasar, ¿no? Y en medio de todo eso, ¿no? Ellos empezaron a hablar, sí, hermanos, fuimos a Monterrey y estábamos orando, ¿no? Como, ¿quién podemos enviar? Y ahí Limni y yo pasamos un saliva, ¿no? Fue como, amén, ¿no? Como, vamos, qué bueno, ¿no? Pero, ¿saben? En ese momento Tulio dijo, y dije, la iglesia en la Ciudad de México nunca me ha visto a mí sacrificar, como salir de donde estoy yo para ir a plantar una iglesia. Yo no quiero llamar a la iglesia a hacer algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y por eso me sorprendió, obviamente Limni y yo en ese momento fue como, ¿ok? Pero, ¿sabe? Yo tuve un respeto tan grande por Tulio en ese momento, ¿no? Como, wow, Tulio va a poner el ejemplo de lo que es un equipo misionero en México, en realidad, ¿no? Y, ¿sabe, hermanos? Como yo admiro eso, porque eso es lo que hace un líder. Si tú que estás acá eres un líder, queremos ver milagros en nuestra charla bíblica, tú y yo tenemos que ser los primeros en compartir nuestra fe, amén. Tú y yo tenemos que ser los primeros en evangelizar, en animar, en poner el estándar. Y no después de eso, ahí sí Jesús, ahí dio direcciones específicas.
¿Y qué es una campaña? Direcciones específicas, amén. ¿Te das cuenta? Ahí Jesús dice, no lleven sandalias. Más bien lleven sandalias, más bien. Qué bueno, ¿no? No lleven cinturón ni dinero, ¿no? Cuando entren a una casa digan esto, cuando salgan de la casa hagan esto, ¿no? Una campaña, hermanos, son direcciones específicas. Y yo tengo un desafío para nosotros esta noche, amén. El desafío, hermanos, ¿no? Número 1 es para nosotros como líderes de región. Vamos a hacer una campaña como iglesia juntos, amén. Pero yo también quiero inspirar cada charla bíblica, hermanos, tener una campaña esta semana. ¿Qué es una campaña? Puede ser tantas cosas, hermanos, ¿no? Hay campañas que a mí me inspiraron tantos, ¿no? En el que era todos los días compartir con al menos 50 personas, ¿no? En los universitarios. Y una campaña, hermanos, es una campaña, se tiene que medir. ¿Cuánto tiempo, no? Aquí Jesús les dio un tiempo para ir, pero también un tiempo para regresar. Y una campaña tiene que tener un tiempo. Por ejemplo, vamos a poner una semana de 50 personas todos los días compartir nuestra fe. Y la siguiente semana, hermanos, ya no compartimos en ese mismo nivel, pero ahí cosechamos todos los estudios bíblicos que salieron de ese evangelismo, ¿no? Y eso es increíble, hermanos, ¿no? Porque al final del día yo quiero retarte, no solo si tú le diriges charla, sino si tú eres parte de una charla bíblica, ¿no? Sé alguien con iniciativa. Dile a tu líder de charla, mira, bro, ¿sabes qué? Pensé esto, ¿no? Mira, brother, hay una aplicación ahorita que tiene tanto hype, ¿no? Que podemos usar para evangelizar, ¿no? Porque hay líderes como yo, ¿no? Que no tenemos nada de tecnología, no entendemos nada, ¿no? Contigo, bro. Yo no tengo ni idea, ¿no? Pero yo sé que hay gente como Abril, que es más joven, amén. Que puede tener ideas increíbles que quizá yo no estoy viendo, ¿me explico? Pero el desafío para nosotros como charlas, porque todos somos parte de una charla, es juntos pensar en una campaña para esta semana, para que podamos ver cosechado la siguiente semana muchos milagros en la iglesia de la Ciudad de México, ¿no? Pero eso va a empezar en medida, hermanos, de que entendamos cuál es el corazón de una charla. El corazón de una charla, hermanos. ¿Cuál es el propósito de una charla? ¿Cuál fue el método de Jesús, ¿no? Y sin duda, no hay otro método más que las charlas bíblicas. Grupos pequeñitos en los que juntos podemos trabajar hombro a hombro para ver muchos milagros. Y sí, hermano, es una realidad, ¿no? No hay muchos estudios bíblicos en la iglesia esta semana. Amén. Todo bien, si eso pasó con Jesús, puede pasar con nosotros también, amén. Pero, ¿saben, hermanos? ¿Cuánto tiempo tomó a Jesús cambiar esa situación? Un solo día, amén. Nosotros hoy, hermanos, saliendo de este staff, yo te quiero retar. Habla con tu líder de charla, habla con tu líder de región. Propone una idea para esta semana juntos. Evangelizar y la siguiente semana estar hablando aquí en el staff. ¿Quién tiene una buena noticia? Yo tengo una buena noticia, amén. Tuvimos una campaña evangelística en mi charla bíblica. Oramos todos los días a las 6 de la mañana por estudios bíblicos. Tuvimos otra campaña en mi charla bíblica. Nosotros decidimos compartir con 10 personas de nuestra familia esta semana. Tuvimos una idea en nuestra charla. Compartimos en todas las redes sociales, en todos los grupos de la universidad. Y esta semana Dios nos bendijo con 10 estudios bíblicos. Amén. ¿Sabe, hermano? Yo ya estoy visualizando el staff de la siguiente semana. Cómo Dios va a bendecir cada campaña que vamos a implementar en cada una de nuestras charlas bíblicas, hermanos. Entonces, en conclusión, hermanos, ¿no? El método de Jesús somos tú y yo en una charla bíblica. No se trata de trabajar solos, sino trabajar en equipo para ver milagros, así como en el primer siglo, así como hace 20, 30 años, así como hoy puede ser en la iglesia de la Ciudad de México y como va a seguir ocurriendo en medida que Dios continúe avanzando su reino aquí en la tierra. Y para Dios sea toda la gloria. Amén. Amén, hermanos. Vamos ahora.